En ese sentido, también saludo muy especialmente al licenciado Arturo Núñez, es un gusto tenerlo aquí en el tribunal, y también estoy convencido que es uno de los ideólogos del sistema electoral mexicano, y por supuesto a los amigos de Idea Internacional, que son socios y aliados estratégicos de este tribunal, y pues precisamente a Kevin, a Miguel Ángel y por supuesto a Daniel, quienes verdaderamente creo que los que nos ha unido más allá de cualquier cosa es que compartimos esos valores que hoy están plasmados en este informe y que básicamente, a mi modo de ver, pues hace un muy buen diagnóstico, como lo dice su nombre, de los desafíos, pero más allá de los desafíos creo que pone algunas cuestiones fundamentales en las líneas de trabajo, que es hacia dónde va la democracia en nuestros países. Primero que nada, yo quisiera decir que creo que yo identifico una combinación de tres factores. Por supuesto, los problemas que han sucedido recientemente en países como Bolivia, como Chile, pero también como Perú, como Haití, como Ecuador, tienen que ver con una composición que, por un lado, por supuesto que se da el problema de la tremenda desigualdad que tienen todos nuestros países de la región. Por otro lado, también tiene que ver con problemas muy concretos que tienen que ver con pues, crisis electorales y crisis básicamente de procesos electorales mal desarrollados. Y luego tiene que ver con algo mayor que ya se ha comentado aquí mucho, que tiene que ver con una desafección generalizada a todo el sistema político y, por supuesto, a lo que representa hoy la política y los partidos políticos en nuestras democracias. Creo que eso, yo primero que nada quisiera decir que me parece que este documento, más allá del factor de desigualdad, pero en todo lo demás, pues es exactamente algo similar que está pasando, yo diría, en muchos otros lugares del mundo. Es decir, los 5 continentes están enfrentando el mismo problema de desafección a la democracia, y básicamente los retos que hoy se están presentando pues son más o menos similares. ¿Cuáles son esas causas de debilitamiento que se ubican y que el documento hace referencia, pero que, insisto, se pueden traslapar a cualquier otra parte del mundo? Son, pues evidentemente, lo que tiene que ver con ese deterioro de las instituciones, producto obviamente de algún desgaste, producto del mal ejemplo y el mal actuar de los partidos políticos, de los actores políticos. Por supuesto, lo que tiene que ver y que se ha mencionado mucho con temas de la desafección a partir de la corrupción que se está generando. Mejor ejemplo no puede ser más que el caso de Odebrecht, cómo ha venido contaminando como si fueran fichas de dominó un país tras otro en todo el continente. Y pues obviamente lo que eso genera en la afectación directa a aspectos que tienen que ver con la falta de crecimiento de la cual ya se hablaba hace un momento, y las expectativas sociales y económicas que tiene un pueblo respecto a lo que los gobernantes ofrecen. En ese, ecosistema o en ese caldo de cultivo donde existen muchas expectativas, pocos resultados y sobre todo una gran decepción de lo que está ofreciendo la política, creo que hay un factor fundamental que desde la mañana se hablaba, y yo siempre he sido y siempre he tratado de aclarar, ser muy cuidadoso en torno a lo que tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías. Desde mi punto de vista, no perdamos de vista el enorme efecto positivo que tienen las nuevas tecnologías como un factor democratizador, horizontal, de personas que antes no tenían capacidad de hacerse escuchar, de hacerse sentir, de hacerse visibilizar por parte de la clase política, y hoy son parte y hoy participan en política. Ahora bien, ese factor positivo, evidentemente, como todo, tiene un lado negativo, y es justamente lo que a veces está, digamos, concentrando la opinión en torno a lo que tiene que ver democracia y nuevas tecnologías. Para eso yo lo que he señalado en otros trabajos es que tenemos que entender la naturaleza de qué es a lo que nos estamos enfrentando. Si no entendemos
el factor y la capacidad, cómo se manipulan los algoritmos, cómo esos algoritmos tienen una capacidad, una finalidad, quiénes están detrás de esas plataformas a qué intereses responden y que obviamente son intereses que no necesariamente conviven estrictamente con un ecosistema democrático, sino con fines económicos legítimos, es que vamos a estar pues como el clásico ejemplo del perro que se está queriendo morder la cola y simplemente no se la logra alcanzar. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que hacia dónde tiene que ir esos esfuerzos, me parece que tienen que ser esfuerzos muy concentrados, muy teledirigidos, y yo he tratado de trabajar, por lo menos en esta esfera, en que tienen que ser ejemplos interconectados. Interconectados en, a mi modo de ver, tres aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la democracia procedimental, por supuesto, la capacidad de organizar elecciones limpias, auténticas, democráticas, y que eso tenga pues todos sus estándares de control y pues de validez internacional. Por supuesto, con lo que ya se hablaba ahorita, con un deseo y un fin legítimo, que es encontrar una democracia de largo plazo y sustantiva que tiene que ver con una mejor calidad de vida de los ciudadanos, que se traduzca, lo que votamos se traduzca en claras respuestas a la sociedad. Pero también, y es lo que a veces se pierde de vista, ya lo decía ahora la doctora Jacqueline Pechard, tiene que ver con una democracia que tiene que ver y que tiene que acabar en un Estado de Derecho. Democracia que no acaba en un Estado de Derecho simplemente es una pastilla, es una aspirina de corto alcance. ¿Por qué razón? Porque al final lo que nos permite evolucionar y lo que nos permite cambiar de un estado a otro mejor estado tiene que ver con una cuestión fundamental que está en nuestra Constitución, está en prácticamente todas las del mundo, que tiene que ver con la renovación pacífica de autoridades. Y esa renovación pacífica de autoridades tiene una finalidad única, y es que si nosotros como ciudadanos no tenemos la capacidad de ejercer ese primer derecho que implica poder elegir a nuestras autoridades de manera libre, evidentemente eso lo que quiere decir es que muy probablemente estén mermados todos nuestros demás derechos, que son parte de un conjunto que se llaman derechos fundamentales o derechos humanos. Y en ese sentido es que tiene un enorme sentido que la justicia siempre esté por encima de esa prevalencia de respeto y sobre todo de tutela de esos derechos fundamentales para que todo el régimen pueda funcionar de manera armónica. Ahora ya se mencionaba y me parece importante los posibles o más bien los desafíos que tienen nuestras democracias, y básicamente que esos están concentrados, y es de lo que también se menciona el informe, vinculados con aspectos que tienen que ver con los elementos mínimos que exigen un sistema electoral y las autoridades para poder ejercer sus funciones. Por supuesto, se ha hablado de un tema de profesionalismo que es fundamental, y un profesionalismo yo lo trasladaría a este tribunal en uno de los organismos del Estado mexicano que tiene una antigüedad, al igual que el Instituto Nacional Electoral, que pues los órganos que tienen esta función de más larga carrera de sus funcionarios. ¿Eso qué permite? Permite que no importa quiénes estemos en las cabezas de la institución, permite una renovación ordenada y permite que el conocimiento se transmita y evolucione, en nuestro caso a través de jurisprudencias. Un segundo aspecto me parece fundamental y que hay que subrayar y anotar es lo que tiene que ver con nuestra independencia y nuestra autonomía. Autonomía, por supuesto, ¿para qué? Para poder ejercer libremente toma de decisiones, y que va, por supuesto, aunado a poder designar libremente presupuestos, poder tomar decisiones que tienen que ver adicionalmente con una independencia que depende para que nosotros podamos ejercer nuestras funciones en condiciones óptimas. Cuando esa independencia, esa autonomía y esa inviolabilidad a esos valores y a esa protección y derechos que están preservados en la Constitución se ve afectada, evidentemente nuestras capacidades no pueden garantizarle a la ciudadanía el ejercicio de esos derechos y esos valores en óptimas condiciones. Yo creo que hoy en día, no solo México, sino varios países del mundo,
sufren fuertes embates de sus instituciones democráticas. Lo digo con todas sus letras. Creo que tenemos que trabajar a través de estos socios estratégicos que hoy tenemos aquí presentes para hacer valer esa condición que exige cualquier país que se llama democrático, que participe en organismos internacionales con esas credenciales, hacer valer el respeto irrestricto a las autoridades y, por supuesto, a los individuos que las representamos. Y digo esto porque adicionalmente eso exige, y sería deseable, que también entre nuestras instituciones tengamos esa misma solidaridad que a veces exigimos al orden internacional. Creo que a veces nos hemos quedado cortos en embates que han sufrido otros organismos, como es el Instituto Nacional Electoral, como a veces es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como a veces hemos sido algunos de sus miembros, donde no salimos los miembros y la clase que estamos destinados y sobre todo estamos nombrados por el Estado para preservar esos valores, no hemos salido en la defensa de los otros. Creo que tenemos un gran reto por delante porque evidentemente estamos en un ambiente a nivel internacional donde hay mucho apetito y donde existe un cautiverio para tratar de generar debilitamiento en las instituciones. ¿Por qué razón? Porque ya lo decíamos hace un momento y con eso concluiría, porque hoy en día se ha perdido esa noción de la importancia que tienen que ver estas instituciones para las nuevas generaciones. Nuestras nuevas generaciones no tienen la misma conciencia que hemos tenido nosotros, que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, y que se vincula la razón de ser, el nacimiento y el fortalecimiento de esas instituciones a partir de traumas históricos, a partir de guerras civiles, de guerras mundiales, y que tienen que ver precisamente con un código de razonamiento y un código de debate público para preservar una paz social. Las nuevas generaciones están enfocadas en que el diálogo, la interculturalidad y sobre todo la capacidad de participación se da todo a través de este aparato. Y creo que ahí es donde se pierde la realidad y se pierde la democracia efectiva y se pierde la capacidad de participación que exige una sociedad democrática real y efectiva. En ese sentido, yo, primero que nada, agradezco nuevamente el trabajo de Idea Internacional, el esfuerzo. Agradezco a todos los que aquí están presentes preocupados por este tema e invito a que cerremos filas a favor de las instituciones democráticas. Muchas gracias. Gracias, magistrado.